Mire, hoy es 23 de enero y se cumplen 60 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Si alguna reflexión podemos sacar 60 años después, es si queremos un cambio en nuestro país, todas las personas que queremos cambio en Venezuela, tenemos que unirnos. Si usted está en desacuerdo con el gobierno y usted quiere algo mejor para Venezuela, usted puede tener irrespetadas sus diferencias. Usted puede estar en contra de lo que yo estoy diciendo. Nosotros queremos vivir en un país democrático donde las personas puedan expresarse con libertad y aprendamos además a convivir, que hay distintas ideas, distintas formas de pensar y no por ello vamos a descalificar o es nuestro enemigo. Este gobierno nos ha enseñado a ver al que piensa distinto, si hay algún legado de este gobierno es el odio, el ver al otro venezolano como enemigo. Este es un gobierno que promueve todos los días el odio y la división entre los venezolanos. Usted tiene derecho a discrepar conmigo. Usted tiene derecho a discrepar con cualquier otro líder de la oposición. Otro líder esté en un partido o no esté en un partido. Pero si usted quiere cambio en nuestro país, en este momento histórico que vive nuestra Venezuela, necesariamente para poder lograr el cambio, tenemos que unirnos. Hemos tenido, aquí no hay nadie perfecto, aquí no hay nadie que sea dueño de la verdad, aquí todos hemos cometido errores, aquí todos nos hemos equivocado. Yo no conozco hasta ahora un ser humano que en su vida no se haya equivocado. Lo importante es que sobre la base de nuestros errores aprendamos, rectifiquemos y podamos avanzar. Aquí nos hemos dado codazos, aquí hemos debatido públicamente cuando yo reconozco mis errores, no tengo ningún problema en reconocerlo, pero por encima de cualquier diferencia está Venezuela y está el cambio que deseamos la mayoría de los venezolanos. Y eso fue lo que pasó si hace 60 años no hubiese habido unión, jamás hubiesen podido lograr lo que lograron hace 60 años, que abrió el tiempo de la democracia que la perdimos, porque nos robaron nuestra democracia. Este gobierno, el que hoy pretende, fue el que le puso, el que terminó de robarnos nuestra democracia, de robarse, bueno, hasta, que es lo que yo le digo a la gente, es lo último que usted no puede dejarse robar, que es la esperanza, pero mucha gente, Maduro le ha robado la esperanza. Bueno, ese señor pretende, sobre la base de toda además del sentimiento que hay en la inmensa mayoría de los venezolanos, de la supervivencia en la que está la mayoría del pueblo venezolano, el destructor de Venezuela, el que ha acabado con todo, con nuestras riquezas naturales, ha acabado con la industria petrolera, ha acabado con la economía del país, ha convertido por primera vez en la historia, Venezuela tiene hiperinflación, los venezolanos no sabíamos lo que era la hiperinflación. 4 millones de venezolanos que pasan hambre, que no tienen cómo alimentarse, no tienen, ahí está la gente que todos los días vemos que hurgan la basura para poder comer. Y se pretende seguir 6 años más en el poder. O sea, yo creo que en eso no hay país en el planeta que un gobierno, o sea, que el que lidera el gobierno, que destruye el país, pretenda mantenerse en el poder, o sea, pretenda reelegirse, cuando la reelección es claramente un premio. La reelección es los países que tienen reelección, al que es presidente o al que es gobernador o al que es alcalde, si hace una buena gestión de gobierno, pues los electores pueden premiarlo con darle otro periodo de gobierno. Somos también, bueno, un país, cuando cambiaron la constitución, de poner la reelección indefinida. Eso tiene que cambiarse en nuestro país. Y más en las circunstancias actuales que vive nuestro país. Bueno, este señor que ha destruido a Venezuela, que tiene a Venezuela en la peor crisis económica, social,
política de nuestro país pretende mantenerse en el poder. Y allí es donde viene, nos entregamos, decidimos no hacerle frente o nos unimos todos los venezolanos, todos los que queremos cambio y terminamos de cambiar lo que hoy reina en Venezuela, la destrucción, a terminar de cerrar esta etapa de oscuridad. Yo no soy el que toma las decisiones dentro de la unidad. Yo lo que sí puedo decir a esta hora, a las 7:26, hoy 23 de enero, donde está en discusión, algo además que a nadie tiene que sorprendernos, porque si algo creo yo que estaba cantado desde el mes de diciembre, que este gobierno, sobre la base de todas sus argucias, marramucias que ha venido haciendo en los últimos tiempos, iba a buscar el que no quería la elección, aprovechando las circunstancias, la iba a adelantar. Porque no se nos olvide que este gobierno no quería ningún tipo de proceso electoral. Ahora se jactan en el aparato de propaganda del gobierno de decir que en el último año van a organizar la cuarta elección. Y dijeron que en un año no había oportunidad de organizar y celebrar un referéndum revocatorio. ¿Se acuerdan cuando decían, no, es que no hay tiempo para que se haga en el año 2016 porque se solicitó tarde cuando se había hecho la solicitud en el mes de marzo? Y decían que no había tiempo para hacer el referéndum revocatorio. Y ahora se jactan de decir que en un año es la cuarta elección que van a organizar. Ellos no querían elecciones. Ahora, ellos no querían elecciones, ¿por qué? Porque la inmensa mayoría del pueblo venezolano los quiere fuera del poder, los aborrece. Y eso sigue estando allí. Y yo no soy el que toma las decisiones por la unidad, no soy, ni por los distintos partidos políticos. Yo lo que sí le puedo decir a la gente que me está escuchando, que me está viendo, que la inmensa mayoría, si hay algo claro, es que la inmensa mayoría del país quiere cambio. Y que la única forma que nosotros podamos lograr ese cambio que hemos agotado, que no hemos hecho para lograr el cambio dentro de la Constitución. Y soy de los que piensa que el que persiste vence, que todo esto que hemos hecho, toda esta lucha no será en vano porque Venezuela abrirá las puertas de un nuevo proceso político en nuestro país, de un nuevo ciclo que nos permita tener a los venezolanos el país que soñamos, el que merecemos. La Venezuela grande realmente, la Venezuela próspera, la Venezuela donde reine la paz, donde todos podamos vernos como lo que somos, hijos de esta tierra. Entonces, eso está allí. Sea cual sea la decisión que se vaya a tomar, tiene que ser una decisión. Tiene que haber unidad en esa decisión. ¿Se fue la señal? No, aquí veo que seguimos. Aquí me dice que alguien cree en elecciones y yo le pregunto aquí, sin la grosería, ¿y en qué cree la mayoría del pueblo venezolano? La mayoría del pueblo venezolano cree en el derecho a votar, que lo tiene secuestrado este gobierno. Eso forma parte de la lucha que se está dando con la comunidad internacional de rescatar el derecho a tener elecciones libres, democráticas, a que los venezolanos con su voto puedan decidir. Pero ese es el camino en que cree la mayoría de los venezolanos. Yo no creo en otros caminos. Y aquellos que plantean, tenemos problemas aquí. ¿Sí se fue? Perdón a las personas, a los oyentes. Vamos a finalizar aquí un momentico y vamos a volver otra vez aquí en una de nuestras redes sociales. Ya lo vamos a poner aquí. Aquí está. Aquí estamos de regreso. Aquí dice, elecciones libres con árbitros justos. Sí, está bien la señal. Unidad, por favor. Como le dije al principio, no tiene usted que pensar igual que lo que yo estoy diciendo. Yo no digo las cosas para recibir aplauso. Nunca ha sido mi forma de hacer política, hacer en función para ganar alguna simpatía, para ganar algún aplauso momentáneo, sino es trazar un camino y es ser consistente y coherente con ese camino. Los venezolanos queremos que haya un cambio en este país
pacíficamente o no lo queremos. ¿Quién es el violento? Ahí habló hoy. Ese es el violento que no cabe en la pantalla de televisión de lo gordo que está. El único que no pasa hambre en este país, se nota, está a la vista, es el que quiere seguir, que tiene a los venezolanos pasando hambre y quiere seguir en el poder 6 años más. Ese es el violento. Ese es el que tiene el discurso de odio. Ahora, con el odio, vamos a erradicar al odio. Con la ofensa, con la grosería. Si yo me siento aquí y empiezo a decirle a la gente que me dice una grosería, le respondo igual. ¿Logro algo? ¿Construyo algo? No, yo le tengo la persona que me insulta o el que dice una grosería por acá. Compañero, pongamos los insultos a un lado, porque si no nos unimos, 6 años más estará este gobierno, o de manera indefinida, porque su proyecto es la permanencia en el poder de forma indefinida, hasta que uno de ellos se ponga viejo y no pueda más y le ceda a otro, no que sea el pueblo el que decida. Ahora, ¿quién tiene la fuerza, además de la unión absolutamente necesaria para que caiga esta dictadura del año 2018, este nefasto sistema madurista, modelo madurista, esto que tenemos, este régimen madurista? Se necesita unidad y principalmente el pueblo es el que tiene la fuerza. La clase media no es la que va a sacar, una clase media prácticamente que desapareció. El que tiene el poder es el pueblo que vive en los barrios, en los sectores populares en nuestro país. Ahora, y ahí voy para abrir, porque son las 7:32, para abrir las llamadas. A mí esta coyuntura, a pesar de que haya gente aquí que insiste, yo se lo explico e insiste, porque bueno, forma parte también de la frustración que sentimos, porque hay que ver todo lo que ha luchado el pueblo venezolano estos años, lo que lucha la gente todos los días. Pero a mí esta coyuntura, esta situación hoy, Maduro además pretendiendo poner la fecha en abril, o sea, donde se cumple un año más de su fraude, de cuando él, utilizando la institucionalidad, todo lo que el país conoce, arrebató, nos robó lo que el pueblo había decidido con su voto, en unas circunstancias de país completamente distintas en torno a la correlación de fuerzas, porque en aquel año 2013 el país era 50-50. Hoy no es 50-50. ¿O es que acaso usted cree que las elecciones de las gobernaciones y las alcaldías reflejan la correlación, la composición política del país? No la reflejan. La verdadera composición política de nuestro país la refleja la última elección nacional que hubo en nuestro país, que fue la elección de la Asamblea Nacional, que hay que ver todo lo que luchamos y trabajamos para poder llegar a esa correlación de fuerza. Ahora, esto me recuerda mucho a el año 2013. Ustedes recuerdan, 5 de marzo, se anuncia el fallecimiento del presidente Hugo Chávez y el gobierno ya Maduro preparándose. El gobierno, eso fue un día miércoles, no se me olvidará, el día viernes, el Tribunal Supremo de Justicia saca una sentencia donde claramente la Constitución diciendo que quien fungía como vicepresidente de la República tenía que separarse con la suficiente antelación para poder ser candidato. No podía ser candidato, lo dice la Constitución. Bueno, le permitieron a este señor encargándose de la presidencia, como si él hubiese sido electo, antes de esa elección hubiese sido electo para ser presidente de la República. O sea, ya ahí empezaba. Y recuerdo ese domingo, y vuelven las circunstancias. Aquel domingo, donde, y en esas horas, la unidad, nadie quería ser candidato, nadie, no había forma, ninguno quería ser candidato. Todo mi entorno, mis amistades, la gente que uno
bueno, la familia de uno, los amigos, todo el mundo era esos teléfonos, reventando el teléfono. No te quemes. 20 puntos abajo. No aceptes la candidatura. Capriles piensa en ti. Capriles, tú eres tienes 40 años, tienes todo un futuro por delante. Yo le dije, mire, hay decisiones en la vida que no pasan por si usted quiere o no quiere, por su gusto, por un cálculo individual o personal. Yo tengo un compromiso, una responsabilidad con todos aquellos venezolanos que quieren un cambio en Venezuela, que votaron por mí en octubre, en unas elecciones además donde nunca en la historia de Venezuela hubo tanta plata gastada en un proceso electoral como fue en el año 2002. 12.000 millones de dólares gastaron en esos 3 meses de campaña, 12.000 millones, más que las reservas internacionales de hoy día. Se las gastaron 60.000 millones de dólares. El año que más consumo de whisky escocés hubo en la historia de Venezuela fue en el año 2002. Y ahí está lo que logramos. Esta revolución no es irreversible, mal llamada revolución. No es irreversible. Este país no es madurista, ni jamás lo será. Este país en un momento, en una circunstancia, otra vez. ¿Pero sigue o no tenemos? ¿Otra vez? Y entonces, ahora tenemos problemas aquí otra vez. Vuelvo. Este país no es madurista y nunca lo será. El país creyó en Hugo Chávez durante largos años, la mayor bonanza petrolera de nuestra historia. Habría que preguntarse si el chavismo y el oficialismo hubiese sido la misma fuerza política sin la bonanza petrolera, la más grande y más larga que ha habido en la historia de nuestro país. Por cierto, ahora el señor Rafael Ramírez, él se las quiere tirar de santo. Él es corresponsable de la destrucción de Venezuela. Ese mismo que no da la cara aquí en Venezuela. Ese mismo que dice ahora que si PDVSA y todo lo demás. Él, el mismo que fue poco a poco destruyendo a Petróleos de Venezuela. Ese que hoy habla, yo no sé de dónde. Habría que preguntarse si hubiese sido la fuerza política que ha sido estos años sin esa bonanza petrolera. Yo digo que no. Entonces, en aquel momento, 2013, en unas circunstancias completamente adversas, o es que se nos olvida la cadena de radio y televisión durante una semana, que aquí no se trabajó durante una semana por las exequias del expresidente Hugo Chávez. Todos los mandatarios internacionales que pasaron por aquí, todo lo que pasó aquí, más la sentencia, más la señora Lucena corriendo para organizar el proceso electoral, porque todo lo tenían cuadrado. Y ahí salimos a dar la cara, frente al país, frente a la gente que sufre en Venezuela, frente a las víctimas de la violencia, frente a los que pasan necesidad, todas las carencias, las calamidades en nuestro país. ¿Nosotros qué? ¿Nos vamos a rendir? ¿Nos vamos a entregar? ¿O vamos a luchar? 5 años después, tenemos otra vez una encrucijada. Tenemos que tomar una decisión, una sola, una. Y entendamos, no hay chance si no hay unidad. No existe. No hay oportunidad si no hay unidad. Al que le moleste, fulano, mengano, a todos. Yo tengo diferencias con algunos, diferencias muy marcadas con algunos compañeros. De principios incluso, de visiones. Pero si hay que ponerse el pañuelo en la nariz, habrá que ponérselo. Y hay que echar para adelante. Que tenemos un Consejo Nacional Electoral, que todos saben, todo eso lo sabemos. Hay que tomar una decisión. Ahora, ¿el país quiere o no quiere cambio? Esta es la elección que decide todo. Porque es la elección presidencial en un país donde el Ejecutivo Nacional se ha metido en todo. Aquí desmontaron alcaldías, gobernación, eso todo está ahí como unos jarrones. Pero efectivamente aquí todo, la economía, todo pasa por la presidencia de la República.
Y yo no estoy hablando como candidato. Para mí es obvio. Si yo no tuviera una inhabilitación, yo me siento aquí y les digo a ustedes, ¿qué haría frente a esa elección? Desde el punto de vista de mi posición, para mí es claro que nos sacaron del juego. A mí y a otros compañeros. No voy a entrar aquí cuáles son las razones, me refiero si nos tienen miedo, si saben, lo que todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe.